Hola, queridos hermanos. Después de algunas semanas de ausencia por motivos ajenos, hoy, 9 de diciembre, sábado, 9 de diciembre de 1917, continuamos esta tercera plática llamada Los Cuatro Caminos. Hace algún tiempo, algunas personas o estudiantes del conocimiento me decían, comentábamos que había muchos caminos para llegar a Dios, que son muchos caminos. Después de reflexionar, nos dimos cuenta que sí, así es, son muchos caminos. Desde que salimos de ese lugar del Padre, del Absoluto, como chispas divinas, llegamos hasta la materia, a esta forma física. Y desde ahí comienzan nuestras penalidades, nuestras enseñanzas. Visto de esta manera como una pirámide, en donde estamos nosotros, abajo completamente de esta pirámide, en donde Dios se encuentra en la parte superior. Entonces, cualquier camino que escojamos nos va a llevar un poco más arriba. Cualquier camino, ¿por qué? Porque la misma vida es una escuela, es una experiencia. En ella tenemos fracasos, que son los que nos enseñan más. Tenemos victorias. La sociedad, el lugar en donde vivimos, el tipo de religión, todo esto nos lleva. Si aprendemos las lecciones, nos llevan a una parte superior. Entonces, como decía, la misma vida es una experiencia. Y así pueden pasar algunas vidas que, si aprovechamos, podemos ir subiendo en esa pirámide. Como decía aquella persona, son muchos caminos los que nos llevan hacia Dios. Pero eso sería hasta cierto nivel, nada más. De una religión X podemos sacar sus grandes valores, que son de respeto, del conocimiento de esa religión. Después vendrían las crisis en donde estamos envueltos, todo este sufrimiento de la muerte de nuestros seres queridos, las crisis, fracasos, engaños, accidentes. Todo esto nos va enseñando. Pero como les digo, llega un momento en que
se acaban esos caminos. Repetimos la misma vida una y otra vez. Y como dicen por ahí, por el YouTube, que hay que despertar conciencia, que hay que despertar, es una palabra ya muy común, usada en muchas partes, pero ese despertar es muy variable, tiene muchos niveles. Podrías despertar desde el sentido de que, oye, me han estado engañando. Siempre me han engañado. Estos dirigentes, estos políticos, siempre nos han engañado. Va, despertaste. Y por ahí dices, te das cuenta que en verdad existen otros mundos, otros planetas, y despiertas hacia esa realidad. Entonces te das cuenta que despiertas, vamos, hacia ese conocimiento. El saber que existen otros seres, que no somos los únicos en este universo. Hasta llega un momento en que ya no puedes aprender más. Al final de esa pirámide quedan, como el nombre de esta conferencia, los 4 caminos. Siendo 3 de ellos el camino del fakir, el camino del monje y el camino del yogi. Unos caminos realmente muy difíciles. No cualquiera los puede hacer. Entonces, el camino del fakir no es precisamente de aquellos que vivían o que viven allá por la India. No, cualquier persona que piense que el cuerpo es el que impide llegar al ser, llegar a Dios, entonces él toma conciencia de eso. Piensa que realmente su cuerpo es el que le impide llegar a esa realidad, a esa energía, como le quieran llamar. Entonces, él toma ciertas escuelas o simplemente hay personas que se flagelan pensando que su cuerpo es el pecador. O como los yogis que permanecían sentados en un camino donde le llovía, había sol y ellos permanecían ahí, desarrollando una poderosa voluntad sobre el cuerpo físico. Al igual, como decía, todos aquellos que se flagelan, que se golpean, que se sangran. Por ejemplo, ahora en Semana Santa hay ciertos lugares en donde la gente se lastima realmente su cuerpo, creyendo que con eso van a poder lograr ese acercamiento a Dios o a la energía universal.
Entonces, realmente el camino es difícil. Pero algunos de ellos, ya sea tarde o temprano, se dan cuenta que en verdad ese camino no los ha de llevar hacia el ser. Estos son los que precisamente piensan que el cuerpo es el culpable. Existen otros, el camino del monje. Aquellos que piensan que por medio de los sentimientos, por medio de las emociones más desarrolladas, van a poder acercarse al ser, a Dios, a la parte divina, a la energía universal. Entonces, eran gentes estos monjes que se metían en un nicho, los que sufrían más austeridad, y les pasaban por un huequito la comida. Y ahí se mantenían por días, por meses, años. Algunos desarrollaban esa voluntad sobre sus emociones. Y sí, tendrían algunos destellos de esa luz del Padre, pero aún así no logran la autorrealización. Esta palabra, la autorrealización, es el trabajo que nosotros necesitamos hacer para realizarnos, para llegar hasta el ser. Entonces, igual que el fakir, quizás ya era tan tarde que no se daban cuenta que ese camino pues no los llevaba por completo a la autorrealización. Si tenían tiempo, volvían a comenzar. Por otro lado, por otra senda, por otro camino. Después está el camino del yogi, aquel que trabaja de forma mental. Piensa que controlando su mente va a poder llegar a Dios, al Padre, como le queramos llamar. Y la mente es dual, es doble, frío-calor, alto-bajo, oscuro-blanco, luz-negro. Entonces, el yogi piensa que controlando su mente, un día va a poder llegar a Dios, al absoluto. Y se aferra a ese trabajo. Hay muchos tipos de yogis, pero en general es el trabajo de ellos, el control mental. Hay unos que desarrollan el control mental y las emociones también, que los acerca un poco a lo que vamos a hablar también sobre el cuarto camino. Entonces estos yogis, si realmente trabajan, tienen estados muy sublimes. Si hay un control mental, pueden pasar a ciertos niveles en esa vida.
Pero al morir y al regresar otra vez, nacen como cualquier individuo. No se acuerdan todo lo que realizaron, no se acuerda todo lo que hicieron, todo el sacrificio que los llevó a algo. ¿Por qué? Porque hay ciertas condiciones que no supieron trabajar con ellas. Entonces, el yogi es difícil que se dé cuenta que no es el camino completo. Entonces están toda una vida trabajando, pero no llegan a la autorrealización, que sería precisamente, o sea, entraríamos ya al cuarto camino, al último, o al primero, al que está, claro, en la punta está el ser, está Dios, el absoluto, la energía universal. Esto está más abajo. Cuando tú escoges el cuarto camino, no has llegado allá, pero tienes la oportunidad de poder llegar a Dios algún día, tal vez en esa existencia, tal vez en la otra. ¿Qué es el cuarto camino? El cuarto camino es el que engloba los otros tres: el camino del fakir, el camino del monje y el camino del yogi, que no es otra cosa más que aquellos que trabajaron con su cuerpo físico, con las emociones y con la mente. Pero ellos trabajaron por separado. Ahora, el que tiene el conocimiento, el que escoge el cuarto camino, debe de trabajar con el cuerpo físico y cuerpos internos, con las emociones, con los sentimientos y con la mente. Esa es una parte. Debe de tener un control sobre su cuerpo, un control sobre sus emociones y un control mental. Pero eso no es todo. Ya el cuarto camino también implica recorrerlo, estudiar los tres factores de la revolución de la conciencia, que es el morir, el nacer y el sacrificio por los demás. Eso sería el amor. Para allá vamos. Vamos por partes. Ya ven que no es tan fácil para aquellos que nos dicen en las diferentes escuelas, en las religiones, en el YouTube, que hay que amar, que hay que despertar conciencia. Ellos piensan que despertar conciencia es ir aprendiendo todo lo nuevo que está llegando. Es aprendiendo que llegó una nave cósmica, que aterrizó, que nos dijeron tales cosas. O que aquel que nos dice hay que amar.
Uy, sí, ya aprendimos con tan solo decirlo. No, no es tan fácil. Es que si ustedes ven la vida y ven que realmente es difícil, ¿cómo creen que alcanzar el cielo va a ser así de fácil? No es así. Se necesita, como todo, aprender, estudiar, practicar. Fíjense todo lo que vivían estos tres, los que escogían cualquiera de estos tres caminos. Son caminos de, de grandes sacrificios. Y tarde se daban cuenta, si es que se daban cuenta, que, que no fue suficiente, que habría que voltear a ver otras cosas. Entonces, el conocimiento nos dice del cuarto camino que debemos ser fakir, monje y yogi. Pero, obviamente, no crean que nosotros nos vamos a flagelar, golpear, lastimar, como el fakir. Nada de eso, el cuerpo hay que respetarlo. Estoy hablando de ciertas austeridades, de ciertos trabajos que hay que desarrollar con el cuerpo físico, con las emociones y con la mente. Para después continuar con los tres factores de la revolución de la conciencia. Eso es el cuarto camino, el camino de la autorrealización, que como ya dije, son el morir, el nacer y el sacrificio. ¿Qué nos está diciendo con el morir? Miren, nosotros tenemos una máquina que de hecho de eso vamos a hablar en las siguientes pláticas sobre la máquina humana. Nosotros tenemos una máquina que es como una gran fábrica extraordinaria, en donde en ella, por medio de estos tres centros, física, emocional, mental, habría que ver otro, el centro instintivo. Trabaja, esta máquina trabaja y desarrolla, produce energía. De eso, claro, no sabemos. Mas, sin embargo, la fábrica, el cuerpo físico, con todas sus emociones, con la mente, con la energía, está desarrollando más y más productos, vamos a decir. Y así es el de toda la humanidad. Pero ningún ser que sea consciente sabe que está produciendo algo. Créanme,
que la peor guerra que existe es la de uno mismo. El poder controlarse. El poder ser hombre equilibrado. Entonces, nuestra máquina humana produce todos esos elementos. Estas energías. Entonces, llega un momento en otro tipo de despertar que te das cuenta realmente de todas esas energías que estás produciendo. Entonces, miras hacia adentro y vas a querer poner un orden. ¡Ey, ey! Párenle, ya estuvo bien. Ahora todo lo que vamos a producir va a ser por orden mía. ¿Qué es lo que produce? Imagínense cualquier día de su vida, desde que amanece, desde que despierta, ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que los motiva a vivir? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué estás luchando? ¿Estás enfadado con alguien? ¿Te peleaste en la oficina? ¿En la escuela? ¿Estás de mal humor porque amaneció nublado? ¿Alguien te engañó? Y estás con una crisis existencial. Producción. El cuerpo está elaborando todas estas energías. Pero fíjense qué curioso, tenemos que voltear los ojos hacia adentro. Tenemos que vernos en un espejo. ¿Quién soy? Entonces elaboramos un montón de energías negativas, la gran mayoría, positivas otras. Entonces hay que morir. El primer factor de la revolución de la conciencia. Hay que morir. Entonces, todas esas energías no nos sirven. Tenemos lleno esta fábrica de puras ilusiones, de puras tonterías, de malos pensamientos, de malos sentimientos, de obras que hicimos. No tenemos remordimiento. Lo hicimos. O aquel que tiene remordimiento, bueno, ya es un punto a su favor. Otro tipo de conciencia despierta. Entonces, la doctrina, el camino, el cuarto camino, la autorrealización implica la muerte de todo lo que nosotros hemos creado en esta vida y en vidas pasadas. El resentimiento, el amor propio, la envidia. Todo lo que ustedes imaginen. Todo lo que nos diga nuestro medio ambiente, la sociedad.
Entonces, como les decía, hay diferentes tipos de despertares. Desgraciadamente, hasta en nuestra casa estamos aprendiendo mal. ¿Por qué? Porque nadie es maestro. Porque nadie va a venir y a decirnos, oye, estás mal. Todos están mal. Todos están equivocados. Todos están dormidos. ¡Qué terrible! Y esos que te dicen, es que estamos despertando. Uy, sí. ¡Qué barbaridad! Estamos despertando. Tienes que morir. Porque esas energías tienen atrapada a nuestra conciencia. O sea, todo lo que hemos producido en esa fábrica, esas energías tienen atrapada a nuestra conciencia. Deberemos de morir, de matar, desintegrar a toda esa producción que hemos hecho para poder salvar a la conciencia. De esas entidades, de esas energías. Y, como les dije en un principio, no me deben de creer. Obsérvense, obsérvense. Si ustedes creen que tienen el derecho, de hecho sí lo tienen, de pensar mal de cualquier gente y que no hay problema porque nadie te está escuchando. Si ustedes creen que eso está bien, están dormidos. Están dormidos. Porque al final se van a morir y se van a llevar toda esa fábrica. Esa fábrica los va a llevar, los va a jalar hacia el lugar donde deben estar. El trabajo debe de ser constante. El trabajo debe de ser de todos los días. El trabajo debe de ser de todas las noches. ¿Es difícil? Pues, para aquellos que tengan la necesidad, no. Es una luz, es una oportunidad, es algo maravilloso. El nacimiento, el segundo factor de la revolución de la conciencia. Obviamente, cuando algo muere, algo nace. De hecho, ahí ya va a haber un nacimiento. El nacimiento, la liberación de esa conciencia. Si tú trabajas con esos, llamémosle agregados psicológicos, llamémosle entidades, o esa producción de esa fábrica, de tu fábrica. Si tú desintegras ese mal, algo van a hacer. Pero también aquí estamos hablando de un nacimiento extra, de una transmutación de nuestras energías. Algo que nos va a ayudar a ser fuertes internamente para poder poner una escalera y subir por ella hacia el ser. De todo esto platicaremos más adelante. Y al final, el sacrificio por los demás. Al decir sacrificio, pensamos que es sufrimiento, el desprenderse de algo. Y no es así.
La palabra sacrificio viene de sacro oficio, un oficio sagrado, un trabajo sagrado. Entonces, aquel sacrificio es un trabajo sagrado. Es un trabajo que no implica que estés sufriendo, sino es un cambio, ayuda para un cambio. Es algo que se hace por amor. De hecho, el sacrificio hacia los demás es el mismo amor. Por eso les decía, pues que aquellos que dicen que hay que amar, no es tan fácil. No es tan fácil porque para realmente amar necesitamos morir, necesitamos nacer y necesitamos sacrificarnos. Ayudar a los demás, pues. Como eso que estoy haciendo yo, por ejemplo. Yo quisiera que aquí hubiera muchísima gente, jóvenes, niños, ancianos, gente mayor, que me escuchara. Porque de esto no van a escuchar nunca. Voy a hablar acerca de, si el ser me permite, unas 30 conferencias, pláticas aproximadamente. Y en ellas va a estar depositado todo el trabajo, resumido. Ya dirá el ser si puedo seguir más adelante. O ya dirá si puedo llegar hasta esas 30 pláticas. Pero tomen en cuenta que va a ser el único lugar aquí por el internet, en donde van a poder ustedes escuchar, estudiar, reflexionar sobre el camino que nos lleva al ser, sobre la autorrealización, sobre la palabra lo está diciendo, el auto. Yo quiero el cambio, yo estoy cambiando, yo voy a hacer el cambio para realizarme, para llegar al lugar de donde vengo, de donde un día salí. Créanme, no lo van a escuchar en ningún lugar así en esta forma. Entonces, yo los invito, pues, a que me sigan escuchando, a que inviten a sus familiares, amigos, a que escuchen estos programas. Obviamente, este conocimiento no es para todos. Se necesita de esas almas que estén maduras, que ya hayan pasado por vidas y en esta otra por muchos estados, con muchos sufrimientos, crisis, y que ya estén saturadas de todo eso, y que pregunten, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Es lo que realmente se preguntan aquellas almas, aquellas esencias que quieren algo nuevo, que quieren el despertar. Inclusive
que ya despertaron en cierto grado al plantearse esas preguntas. Entonces, no es para todos, sino para aquellas esencias que estén maduras, que estén preparadas para recibir el conocimiento. Mi interés al estar platicando aquí fue el, el, el haber, el haber estado o al ver el YouTube por algunos años y ver pues que tanta gente que le pregunta a los mismos entrevistadores, a esta gente que habla de extraterrestres, contactados, que sí, ¿qué es el amor? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el despertar? ¿Qué es la transmutación? ¿Qué es la alquimia? Entonces, obviamente el del YouTube no sabe. Eso fue lo que me motivó para, para, para hablar sobre el conocimiento. Obviamente, yo ya tengo tiempo trabajando, más de 20 años, y, y ojalá, como decía antes, que lo escuchen muchas personas estas conferencias. Bien, a continuación eh, vamos a cerrar los ojos. Como ustedes se dan cuenta, no tengo mucha producción, no sé manejar bien, entonces lo voy a hacer así, nada más, ¿verdad? Por algunos minutos vamos a cerrar los ojos y vamos a reflexionar, vamos a meditar. Cuando hablo de la palabra reflexionar, no significa que vamos a trabajar de una manera mental, sino simplemente estas reflexiones del ser, estas reflexiones de nuestra conciencia. Vamos a tratar de que nuestra mente se apacigüe, se tranquilice. Entonces, cerramos los ojos. Vamos a respirar profundamente. Respiramos profundamente y guardamos el aire por 2, 3 segundos. Y exhalamos despacio por la nariz. Seguimos respirando profundamente. De igual manera, soltamos el aire despacio. Entre más respiramos profundamente,
es más fácil que nuestra mente se quede serena. Ojo, no es mente en blanco lo que queremos, es que nuestra mente se quede serena, que no haya pensamientos, los menos posibles. Seguimos respirando profundamente. Lo importante es que nuestra espalda esté recta. Podemos estar sentados o acostados. Lo importante, como les dije, la columna recta. Observando todo nuestro cuerpo, que no haya tensiones en él, completamente relajado. Seguimos respirando profundamente. Es importante que estas prácticas, meditaciones, las hagan todos los días. Escoger un rato en sus casas, 15 minutos, 20, serían magníficos. Bien, de esta manera pues damos por terminada esta tercera plática. Muchas gracias.